pseudofolia que se caracteriza porque tiene la presencia de un material fibrilar que se acumula en el segmento anterior del ojo. Se acumula este material en la cápsula del cristalino, la parte de adelante del cristalino, esta es la cápsula anterior del cristalino, en el margen de la pupila, en el epitelio ciliar, en el epitelio pigmentario, en los vasos y los tejidos circunvoluares. Este material también podemos encontrar tanto en el hígado, en el corazón, en los pulmones. Y se caracteriza porque generalmente es asimétrico, puede ser unilateral, en la mayoría de las veces unilateral, pero puede ser bilateral y bastante asimétrico. Se presenta principalmente en mayores de 70 años y que presentan unas fluctuaciones muy altas en la presión. Puede tener, un día que podemos encontrar con presiones de 18, en otra consulta un 30, y esas fluctuaciones son lo que van dañando el nervio. Bueno, este material, como les estaba diciendo, este material pseudofoliativo es chiquito, así que parece como unas caspitas. ¿Sí? Se ve más o menos mal. Esto se acumula en la cara anterior del cristalino, anteriormente, y en las células, que son como unos elementos que une el cristalino al músculo, de ángulo, decirlo así. Esa pseudofoliación produce una debilidad celular que hace que en el momento de la cirugía de catarata sea bastante complicado porque hay una facodonesis. ¿Qué quiere decir eso? El cristalino se mueve. Entonces no hay estabilidad en el momento de la cirugía y puede haber complicaciones. A la gonioscopia vemos el ángulo abierto, se ven todas las estructuras, se ve también. Y se ve esta línea que es una acumulación de pigmento que se conoce como línea de San Paulo. Entonces, la historia natural del glaucoma pseudofoliativo es que el paciente tiene síndrome de pseudofoliación, eso se acumula en la malla trabecular, produce disminución de la salida del humor acuoso, aumenta la presión intraocular, comienza el daño en el nervio óptico, pérdida de campo visual y tenemos glaucoma. El tratamiento es muy parecido al tratamiento primario del glaucoma primario de ángulo abierto, que son primero los medicamentos tópicos, ¿sí? Que son los análogos de la bladina, beta-bloqueantes, alfa-agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica. También tenemos el vía oral. Estos pacientes responden muy bien al láser porque tienen la malla trabecular bien pigmentada y al láser le gusta esos pigmentos. Entonces, funciona bastante bien. La cirugía de catarata es una opción, se saca el problema, termina la pseudofoliación. Se saca el cristalino y las presiones, con un solo hecho de sacar la catarata, mejor. Si tenemos un daño importante y las presiones no responden al medicamento, al láser, nos vamos a una cirugía filtrante que es la trabeculectomía o un implante valvular de drenaje. Ellos tienen un peor pronóstico que los glaucomas primarios de ángulo abierto, pero la ventaja es que la mayoría de los casos son unilateral. Entonces el paciente suele tener glaucoma en un lado no, y en el otro láser de después tenemos un glaucoma pigmentario, que parecido al síndrome pseudofoliativo, y tenemos un síndrome de dispersión pigmentaria. ¿Qué es lo que pasa? El pigmento que libera el iris se acumula en la malla trabecular produciendo la elevación de la presión intraocular por el glaucoma. Y en este caso es más frecuente en hombres juniores. El 15% de los casos son los que se convierten en glaucoma. No todos los que tienen síndrome de dispersión pigmentaria van a desarrollar glaucoma. En estos pacientes lo que pasa principalmente es muy común en los miopes altos porque el iris, como ven acá, toca el cristalino y al dilatarse va
rozando y va liberando pigmento. Y eso se va acumulando en el ángulo y va bloqueando o obstruyendo la malla trabecular. Se caracteriza porque como se va perdiendo pigmento, se va quedando con un efecto de transiluminación en el iris, como rayos de bicicleta. Se ve pigmento en el endotelio, a esto se le conoce como uso de Krukenberg. Y también tenemos esta línea de Sennmayer, que es esta. Y en la coloscopía se ve el ángulo abierto y súper pigmentado, todo negro. Hay veces que no se ve la estructura de tan pigmentado que está. En estos pacientes, como les dije, lo que pasa es que se obstruye la malla trabecular con el pigmento. Ellos también tienen presiones muy elevadas, pueden alcanzar hasta 50 o más. Y al dilatarse la pupila, liberan más pigmento y eso hace que suba mucho la presión. Hay pacientes que te refieren que, por ejemplo, cuando están haciendo ejercicio, comienzan a ver como algo, disminuye la visión, los que son miopes, tienen todas estas características porque está subiendo la presión del ojo en esos momentos. El tratamiento es parecido a los demás y esto sí responde muchísimo mejor otra vez al láser. Y generalmente suele ser la primera línea en ello. O sea, el primer paso es hacerle un láser a él. Cuando nosotros vemos que la razón es el roce cristalino con el iris, se le hace la iridotomía, que hablamos la vez pasada. El agujerito en el iris, eso hace que se separe el iris del cristalino, entonces se libera ese bloqueo inverso que estaba diciendo cerrado. Se hace el agujerito y se separa. Aquí se ve que cóncavo y queda parado el cristalino. Eso es cuando no les puse el ángulo, bueno, el esteroide, es secundaria al esteroide. Es muy frecuente en pacientes consumidores de esteroides la elevación de la presión intraocular por una alteración de la malla trabecular que hace que se hincen las fibras y hace que se envejezca más la salida del humor acuoso. Y puedo parar la clase si quieren. ¿Da gusto? ¿Sí? No hay problema, puedo continuar. Gracias. Bueno, ya somos grandes, ¿sí? A un paso del médico. Bueno, ahora vamos a hablar del glaucoma de ángulo cerrado. El glaucoma secundario de ángulo cerrado se puede dar por dos mecanismos que se conocen como push y pull. Uno en que se tracciona entonces con bloqueo sensorial y sin bloqueo pupilar. Vamos a hablar primero con bloqueo pupilar. El más frecuente es secundario o causado por las cataratas. Cuando las cataratas son muy intumescentes, crecen de forma anteroposterior, empujan el iris hacia adelante y bloquean el ángulo. Y eso hace que suba de forma brusca la presión intraocular. Es la misma cosa, o sea, los síntomas son iguales al glaucoma el cierre angular que hablamos la vez pasada, que era una urgencia, ¿sí? El ojo duele, se pone rojo, la córnea está edematosa, pero la diferencia es que ellos tienen catarata y se ve una catarata bien intumescente que se ve aquí, ¿sí? Lo que hay que hacer es bajar la presión del ojo lo más rápido que se pueda y sacar ese cristalino. Se ve como el cristalino hace que la cámara anterior, que es este espacio, se vaya aplanando y bloqueando así la salida del humor acuoso en la malla trabecular. Y el tratamiento con bajar la presión, como se estaba bloqueando, le hacemos un láser también, que es la iridotomía, y sacamos la catarata. Esta foto es uno de los pasos de la cirugía de catarata. Ustedes dieron catarata, ¿no? Esto se llama capsulotomía. Lo sacas en la cápsula anterior, entonces se quita el
llevar la lente intraocular, entonces el paciente se queda sin lente intraocular, se queda afánico. Y se pone eso en un segundo momento si es que la visión justifica. Si es que el daño no fue tan grande en el nervio óptico que sí da para ponerle otra vez una lente intraocular. En la mayoría de los casos sí se puede. Otro caso en el que se puede producir un bloqueo pupilar por el cristalino, que se conoce como ectopia lentis. La ectopia lentis es ectopia que está fuera de su lugar, ¿verdad? Un cristalino fuera de su lugar. Y principalmente suele producir cuando son muy chiquititos o cuando ya están sueltos, por decirlo así, ya no están más con las células firmes. Hay un balanceado del cristalino, eso puede bloquear la pupila y produce el bloqueo pupilar. El humor acuoso no tiene por dónde pasar, porque el humor acuoso pasa del cuerpo ciliar a la pupila y a la cámara anterior y a la malla trabecular. Se bloquea, no tiene dónde pasar, se acumula líquido atrás del iris y por eso como un iris bombé, como un globo se forma ahí. Y ahí es donde se bloquea la cámara anterior, el ángulo. Estas son algunas de las causas que puedan producir esta condición, que son el síndrome de pseudoexfoliación, cuando las células están tan débiles o se sueltan, el cristalino se balancea y puede pasar a la cámara anterior incluso. El anterior es una microcefalia. El cristalino es pequeñito, entonces puede pasar tranquilamente hacia adelante. Cuando se te dilata la pupila, por más que las células están bien, se va y viene. Le dilatas, la acostás y va otra vez hacia atrás. El síndrome de Marfan también, la homocistinuria, que son los más frecuentes, y es lo que nosotros vemos. ¿Cómo evitamos que esto suceda en estos pacientes? En los pacientes con síndrome de Marfan, ellos tienen una subluxación del cristalino, también se mueve bastante, tienen una importante facogonesia. Entonces lo que se hace son iridotomías. Ahí están uno al lado del otro, pero se hace a 180, o sea, con una diferencia de 180 grados, arriba, abajo o a los costados. Porque cuando el cristalino va hacia un lado, bloquea uno y el otro está permeable. Y así con el otro también. Y en otros casos es necesario sacar el cristalino, hacer una lensectomía. Ahora sí, sin bloqueo pupilar de lo que iba a decir hace rato. Ahí sí tenemos dos mecanismos que son el pulling y el pushing. El pulling es cuando hay una atracción del iris hacia la malla trabecular y eso hace que se cierre la malla trabecular. Y el pushing es cuando viene de hacia atrás. Puede ser un tumor, una masa que esté produciendo que empuje el iris hacia adelante y bloquea nuestro ángulo. Estas son algunas de las causas de cada mecanismo. ¿Sí? En el pulling tenemos el más frecuente, que es el glaucoma neovascular, y en el pushing los tumores, el glaucoma maligno, y de eso vamos a hablar después. En el glaucoma neovascular es una de las complicaciones más terribles de una retinopatía diabética, de una oclusión de vena central de la retina, y esas cosas se pueden evitar cuando usted, o cuando le envía a su paciente diabético para su fondo de ojo, hipertenso para su fondo de ojo, porque se puede diagnosticar temprano una retinopatía diabética o hipertensiva y tratar antes de que lleguen a. ¿Ustedes saben cuándo se le hace fondo de ojo a un diabético? Siempre. ¿Cuándo? Cuando se le diagnostica. Y el tipo 1, el tipo 2, a los 5 años de verse diagnosticado. Porque el tipo 1 generalmente se diagnostica temprano. El diabetes tipo 1 se hace cuánto tiempo es diabetes. Se caracteriza porque tiene neovasos en iris y en el ángulo. Esta es una gonectomía en la que se ve lleno de neovasos en el ángulo. Eso no tiene que estar ahí. Y se
produzca isquemia en la retina, produce una hipoxia extrema que hace que se liberen factores de crecimiento endoteliales. Esos factores de crecimiento van al iris posterior, al iris anterior y al ángulo, produciendo que crezcan estos neovasos. La prevalencia es de casi 4% y está asociada a lo que he dicho, a una oclusión de la vena central de la retina, a una retinopatía diabética y a un síndrome de isquemia ocular. Eso se produce generalmente cuando hay una obstrucción de la carótida. Y hay tumores también que producen eso. Y está el porcentaje de cada uno. Los más importantes son esos que les había dicho: la retinopatía diabética y la oclusión de la vena central de la retina. El aumento de la presión brusca duele muchísimo, igual al cierre primario. Da náuseas, vómitos, el ojo rojo y la visión baja. Pero ellos ya tienen un antecedente de una visión que ya no era buena, que ya iba bajando, de una disminución de la agudeza visual ya con el tiempo. Y la mayoría ya sabe que tenían problemas en la retina. Y el diagnóstico se hace en la lámpara de hendidura. Van a tener práctica ahora y van a conocer lo que es la lámpara de hendidura y cómo se evalúa todo se ve. Si encontramos neovasos en el iris, se les hace una gonioscopía para saber en qué estadio está el glaucoma neovascular. Los neovasos empiezan primero en el iris y después en el ángulo. O sea que podemos encontrar el neovaso en el iris sin que haya necesariamente en el ángulo. Se puede hacer angiografía, generalmente no son utilizadas. Los estadios del glaucoma neovascular son 3. El uno es cuando hay solamente rubeosis y que los neovasos en iris. Eso es una rubeosis. Glaucoma de ángulo abierto cuando ya hay neovasos en ángulo y las presiones están elevadas, pero se ven todas las estructuras. Y cuando ya es cerrado, se produjo esos neovasos produjeron una membrana neovascular que traccionó, que se cicatrizó, traccionó el iris y cerró el ángulo. Es así como un cierre. Uno va, cerramos. Acá se ve. También, pero esto es sangre y neovasos. Acá ya hay una cinética. El tratamiento es bajar la presión, primero bajar la presión intraocular, después tratar la causa. Si no se trata la causa de la isquemia retiniana, va a seguir. Y el tratamiento es una panfotocoagulación que le hacen en la retina, se quema la retina para disminuir la cantidad de isquemia, y se usa antiangiogénicos, que son el más común, el bevacizumab. No sé si ustedes escucharon de la Avastin. Hay muchos mejores, pero es lo que más se usa acá para por el costo. Pero los mejores también hay acá, son los que son más costosos. De lo que estamos hablando de tratamiento, entonces bajar la presión intraocular. Lo que no se puede usar en ellos bajo ninguna circunstancia son análogos de clorperadina, porque se produce más inflamación todavía con ellos. ¿Sí? Se puede usar AINES, todo tópico, AINES o esteroides, y en estos pacientes, por más que el ángulo está cerrado, se le pone ciclopiro, se le dilata la pupila porque eso reduce el dolor. En estos pacientes, la mayoría cuando ya están en un ángulo, con un glaucoma de ángulo cerrado, las presiones no se reducen más, ni tratando la isquemia retiniana, no baja la presión. Primero es pensar en una válvula, se le pone un implante de drenaje. La cirugía filtrante generalmente fracasa cuando no se puede hacer esto porque el costo es muy elevado, porque no hay la válvula. Primero esto para salvar, después de esto, y si ya no responde nada y el dolor sigue y el paciente te dice me duele mucho más que me duela, se le puede hacer un láser que se hace esto. A nivel del cuerpo ciliar se hace 360 grados, se destruye el cuerpo ciliar y ya no se produce humor acuoso. Se baja la presión intraocular, pero eso también va a decir que se va achicando. Aunque ya es una realidad. Cuando ya se ha caído,
un síndrome de corneal, que son como unas más bien congénitas, más relaciones congénitas, en que hay alteración en las células endoteliales de la córnea, estas migran a nivel del ángulo y producen esas sinequias que hacen que se obstruya el ángulo traccionado. Tiene una mirada normal, hay sinequias, acá como se ve en el ángulo, todo esto son sinequias. Y estos son los más frecuentes. Yo les puse para que sepan, no es necesario que sepan ustedes, solo para nombrarlo. Y el glaucoma maligno, o un glaucoma unidireccional, se caracteriza generalmente porque el humor acuoso, en vez de pasar por la pupila y ir a la cámara anterior, el cuerpo ciliar rota y el humor acuoso se va detrás del vidrio. Se acumula detrás del vidrio y hace que el vidrio empuje más el cristalino del iris y se aplana la córnea. Esto es el iris, este es el cristalino, esto es la cámara anterior chiquitita acá y esto ya es la córnea. Está todo desplazado hacia adelante. Eso hace lo que les estaba diciendo, eso hace que suba la presión del ojo. Pero generalmente no es demasiado alto, hasta 30 más o menos. Entonces el cristalino, el humor acuoso lo que hace es concentrarse hacia atrás, se va hacia atrás y empuja el vidrio y está todo bloqueando hacia la maleta de culpa. Suele pasar mucho después de un procedimiento de láser o una cirugía de catarata en los ojitos que son pequeños. Son muy hipermétropes, tienen el ojo más cortito, tienen mayor predisposición de que haya esa rotación del cuerpo ciliar. Pasa también cuando hay, en estos también se produce una expansión coroidea que crece y eso se acumula el líquido en la coroides. Eso también hace que empuja también todo el vidrio hacia adelante y pasa la misma cosa. El diagnóstico diferencial de esta condición es cuando hay un desprendimiento seroso de la retina, en la coroides, perdón, pero eso produce una presión baja la presión intraocular. Este diagnóstico diferencial son importantes porque estamos hablando que suele suceder después de una cirugía, y generalmente después de una cirugía también de una trabeculectomía. Entonces, tenés que diferenciar que sea unidireccional o un glaucoma maligno, o que bajó demasiado la presión del ojo por la cirugía y se produjo un desprendimiento seroso o un desprendimiento incluso de la retina. Y diferenciar con el bloqueo pupilar. Porque nosotros vemos todo hacia adelante y podemos pensar que el cristalino es el que está produciendo ese bloqueo. La diferencia es que el iris se forma como un globito así, que es el iris bombero, y tiene un espacio. Tiene el iris, el cristalino y después el iris otra vez. En cambio, este está totalmente aplanado de forma uniforme. El tratamiento médico también es dilatable por más que esté cerrado, porque hace que retroceda. Se tensa las fibras, la célula, se tensa, retrocede el cristalino y hace que la rotación del cuerpo ciliar vuelva a su posición normal. Se da también para disminuir la producción de humor acuoso con análogos o inhibidores de la amigrasa carbónica principalmente. Y si se puede, el cristalino permite, se puede hacer un láser a nivel del vitrio y eso hace como un espacio entre el vidrio para que el humor acuoso vuelva a su posición normal, o sea, en su cauce normal. Se puede hacer, no es muy raro ya que se haga ahora, pero se puede hacer ese láser a nivel del cuerpo ciliar para que, como está rotado, rote en su posición normal y disminuya